Vamos a hacer una breve introducción de Python. Python es un lenguaje open source, es interpretado, es multiparadigma, soporta la programación estructurada, orientada a objetos, lógica, funcional y es multiplataforma. Existen máquinas virtuales de Python para los principales sistemas operativos, por supuesto Linux, Windows. Y soporta administración automática de la memoria. Cuando haces uso de memoria dinámica, no tienes que preocuparte por liberarla. La máquina virtual lo va liberando y eso evita que tengas fuga de memoria. El flujo de ejecución en Python es como en otros lenguajes interpretados. Tienes tu código fuente, se genera tu bytecode y ese bytecode ya es interpretado directamente por la máquina virtual. Hay dos modos de ejecución, está el modo intérprete y está el modo script. En el modo intérprete tú ejecutas Python como un comando, se te abre un prompt y ya puedes ejecutar instrucciones de Python. En el modo script, orientado a programas más largos, tú tienes tu IDE o cualquier editor de texto, capturas tus líneas de instrucciones, lo guardas en un archivo o en múltiples archivos y se los proporcionas a la máquina virtual, quien los irá ejecutando. Vamos a ver brevemente las variables. Una variable, como en cualquier lenguaje, es un espacio reservado en memoria cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. En Python no se declaran tipos, pero los tipos existen. El intérprete asigna un tipo de acuerdo al contexto. Si tú declaras una variable con valor de 5, la variable n igual a 5, y tú tienes una x igual a 5.3, una será entera y otra será flotante. Las variables son tratadas como objetos y de acuerdo a la clase a la que pertenezcan serán sus atributos, métodos y operaciones. Aquí este es un ejemplo que vamos a ver con más detalle, en donde se ejecuta Python en modo intérprete. Se declara el port con valor de 21 y banner con valor de FTP server. Y aquí se ejecuta un print que dice validando. En este caso se sustituiría banner por FTP server, validando FTP server en el puerto, y en este caso sería el puerto 21. Puerto, como es de tipo entero, se tiene que convertir en string. Si hacemos uso de estas instrucciones de type banner, nos dirá que es str y type port será entero. Aquí se está trabajando con listas, se declara una variable booleana, se están haciendo uso de funciones definidas en los objetos string, mayúsculas, minúsculas, reemplazos, búsquedas, concatenaciones del primero con el segundo, del último con el penúltimo. Aquí estamos haciendo uso de listas, algunos ejemplos de cómo hacer uso de estos métodos de listas. Los diccionarios, que son arreglos asociativos, donde tienes una clave y un valor, y la clave te permite acceder al valor. Estamos viendo los ítems, keys, values, y pues bueno, vamos a ver que los operadores aritméticos son prácticamente idénticos a los que se manejan en otros lenguajes: suma, resta, multiplicación, división. La doble diagonal es división entera, el doble asterisco potencia y el módulo es el %. Los operadores relacionales: igual, diferente, mayor, menor, mayor que, menor que. Los lógicos se escriben con letras and, or, not. Las funciones llevan esa sintaxis: la palabra reservada def, el nombre de tu función, entre paréntesis los argumentos de los que hace uso y 2 puntos. Aquí esta es una función en donde se calcula un doble. Tenemos que la función se llama doble, recibe un parámetro a y un segundo que ya está predeclarado como b igual a 2. Es un parámetro opcional. Si no lo proporcionas, la función va a hacer uso de esa b. Entonces cuando le proporciones una a, te la va a multiplicar por 2. En este print doble nos daría un 6. Pero bueno, es opcional. Pudiéramos ponerle print doble 3, 3 y entonces lo multiplicaría 3 por 3. Vamos a ver estas funciones con más detalle. Pero bueno, las dejo en la presentación para que quede así como un acceso rápido. Bien, vamos a hacer uso del modo intérprete. Tienen que tener instalado Python. Si no lo tienen instalado, pues bueno, hagan un apt-get install Python 3. Existe también Python 2. Hay muchos paquetes en Linux que todavía dependen de Python 2, pero ya se ha dejado de dar mantenimiento, y una de las
Quizás razones por las que Python no despegó antes es porque hay diferencia de sintaxis entre Python 2 y Python 3. Pero bueno, si no lo tienen, tendrían que hacer esto, bueno, con su respectivo sudo apt-get install python 3, proporcionan su contraseña y bueno, se instalará. Aquí ya me dice que ya está instalado. Entonces ejecuto Python. Si tuvieran Python 2, por ejemplo, aquí en vez de aparecerles Python 3.6 les aparecía Python 2, entonces pues ejecútenlo así, ¿no? Como Python 3. Bueno, vamos a ver los comandos que aparecían en la presentación donde se hacía el uso de variables. En el primero entonces decíamos que se estaba declarando un port 21 y un banner con valor FTP server. Y aquí se estaba concatenando, ¿no? Aquí vemos la salida, validando FTP server en puerto 21. Cuando vemos de qué tipo es banner, nos dice que pertenece a la clase string y port pertenece a la clase int. Port list, que era mi lista, pertenece a la clase list. Port open, que tiene valor de true, pertenece a la clase booleano. Versión 2.03 pertenece a la clase flotante. Versión 2.03-4 pertenece a la clase str. Aquí con el print banner upper estamos haciendo uso del método upper de la clase string y son mayúsculas. Entonces va FTP server a mayúsculas, con lower va a minúsculas. En el replace estamos cambiando FTP server por www, que es lo que le indicamos, ¿no? Reemplazar la subcadena FTP por www. Aquí en el banner find estoy solicitando saber en qué parte de la cadena se encuentra la subcadena FTP, y me dice que está en el índice 0. Aquí estoy concatenando las dos primeras letras y aquí las últimas dos. Si era FTP server, entonces las primeras FT y server sería R, ¿no? La última es R y la penúltima es E. En port list, pues bueno, tengo mi lista y le voy agregando elementos. Si los imprimo, port list de no tener nada ahora ya tiene 4 elementos. Si los ordeno y después lo escribo, pues bueno, me los ordena. Era 21, 80, 443, ahora es 21, 25, 80, 443. En port list index, bueno, estoy buscando en qué posición se encuentra el valor de 80. Lo voy a encontrar en la posición 2, ¿no? 0, 1, 2. Y cuando escribo esta cadena, pues bueno, me dice que hay dos puertos abiertos antes del puerto 80. Hay dos elementos antes del puerto 80. Si quito el 443, pues bueno, ese port list ya de tener 4 elementos se queda con 3. Aquí estoy haciendo un conteo de port list. ¿Qué longitud tiene port list? Si veo la salida de ese print, pues me va a decir que existen 3 puertos abiertos, ¿no? Aquí falta un espacio. Estoy escribiendo el valor de 80 porque es lo que hay, ¿no? En la posición 2 de mi lista port list. Aquí tengo una lista diferente, la lista con 1, 20, 3, 40 y le agrego un 5. Si lo escribo, pues ya tiene el 5. Si lo ordeno, pues bueno, se ordenan. Nuevamente es un ejercicio parecido. Estoy quitando el 40, estoy buscando en qué parte se encuentra el valor de 3, en el 1, el valor de lista. Aquí estoy ingresando el valor de 0 en la posición 0, entonces se les antecede a todos los elementos un 0. Estoy cambiando el orden, se está poniendo en reversa y entonces cuando se escribe el valor de la lista ya aparecen en un orden inverso. Estoy sacando el elemento 2, estoy sacando 2, estoy haciendo 2. Estoy quitando el elemento que está en la posición 2. Incluso aquí me lo muestra, ¿no? Es el 3 y desaparece el 3 de mi lista. Aquí declaro lista 2 con 3 ceros y si hago un lista.extend lista 2 se le va a concatenar a la primera lista y ahora lista tiene, además de sus 3 elementos, los 3 ceros que tenía la lista 2. Con el método count puedo hacer el conteo
de cuántos elementos hay con el valor de 0 en lista. Aquí estoy haciendo uso de diccionarios. Los diccionarios, pues bueno, son mis arreglos asociativos. Si service es mi diccionario, donde la clave FTP asocia al 21, SSH asocia al 22, SMTP al 25, HTTP al 80, que pues bueno, son puertos y servicios. Si yo hago un print de los ítems, me va a mostrar el par de elementos, ¿no? Clave con su valor. Si únicamente hago el keys, únicamente me va a mostrar las claves que tengo. Si pido que me muestre los valores, pues únicamente los valores. Aquí estoy indicando si existe la clave FTP en el diccionario services. Y pues bueno, para este caso es verdadero. Y aquí se está imprimiendo directamente el valor que existe en services cuando proporcionamos la clave FTP. Aquí es una impresión haciendo uso de un print, ¿no? El servicio FTP está en el puerto 21. Services FTP me va a devolver un entero, entonces este se tiene que convertir a string y ya se puede concatenar. Si escribo qué tipo tiene services, me va a decir que es de clase diccionario. Bueno, ahora vamos a continuar con Python en modo de script. Esta tendría que ser nuestra primera línea para indicarle al sistema operativo que vamos a hacer de uso del intérprete Python. En mi caso, si tienes la liga activada a Python, podría ser así, o bien necesitarías el 3, ahí tendrías que probar. Estamos haciendo un read, ¿no? Ingresa un número, el input es para eso, nos devuelve tipos str, entonces es necesario convertirlos a entero. Y aquí estamos haciendo el if, si a es igual a 0, tengo un 0, el else, si es mayor que 0 es positivo, en cualquier otro caso es negativo, ¿no? Vamos a probarlo. Si tiene permisos, recuerden los permisos, chmod a sus scripts, y lo ejecuto. Entonces me dice ingreso un número, pues ya le pongo algo y ya me dice qué tipo de número es. Vamos a ver un for. En el caso del for, tenemos aquí esta variable que va tomando los valores de esta lista. Range me está generando del 0 al 10 y los estoy poniendo en inversa. Entonces va a ir alimentándose X con cada uno de estos y se va a ir iterando. Me va a decir faltan 10, faltan 9, faltan 8, faltan 7, faltan 6. Un while y toma el valor de 0, mientras i sea menor que 10 se va haciendo el incremento, ¿no? Bueno, esto es sencillo. Noten que nuevamente aquí no hay llaves, lo que indica dónde inicia y dónde termina este bloque es la indentación. Eso aplica para cualquier programa de Python. No tienes llaves que inicien aquí, no tienes llaves que te vayan a indicar de dónde a dónde va algo. Este for va únicamente con esa instrucción. Si tuviera aquí más instrucciones estarían dentro del for. Si yo la saco, entonces estas instrucciones, estas de acá, forman parte del programa principal. Bien. Vamos a ver funciones. Aquí está nuestra función que se llama func y que va a multiplicar a por b. Estos son sus parámetros a y b. B es un parámetro opcional, así se especifica un parámetro opcional. Aquí lo que estoy diciendo es que va a recibir una b, pero si no me la proporcionan ese valor de arranque de b, pues entonces la b va a tener el valor de 2 y voy a devolver el valor de a por b. En este caso estaría devolviendo en esta primera impresión 3 por 2. Pero en esta segunda, con la misma función, estaría devolviendo 3 por 4, ¿no? Porque aquí sí estoy proporcionando el segundo parámetro. Entonces,
3 por 2 son 6, 3 por 4 son 12. Vamos a ver la siguiente función. Aquí estamos manejando como un parámetro opcional un diccionario. Entonces, si me proporcionan una A, este diccionario va a asociar la misma clave al mismo valor. Va a ser un par de claves idénticas y va a devolver el diccionario. Aquí entonces sería 3 y se crearía el diccionario 3 con 3. En la segunda instrucción de este func3 ya existe el 3 previo, entonces ahora tendría otra vez 3, 3. Pero estoy asociando ese 3 a una clave ya preexistente. 4 y 5 sí se agregarían. Miren, vamos a verlo en ejecución y queda un poco más claro. Si vemos el código, agrego un 3 y luego agrego un 3, pero como el 3 va sobre la misma clave, el diccionario no tiene ninguna modificación. Pero después va un 4 y después va un 5. Y se están guardando. Los diccionarios, cuando se utilizan como parámetros opcionales, son persistentes. No se van cuando termina la función. Va guardando los valores. Vamos a ver otro ejemplo con estos diccionarios. Aquí nuevamente A es un parámetro, B es un parámetro opcional de tipo diccionario. Lo que hace proporciones se guarda como clave y como valor en ese diccionario. Y devuelvo ese diccionario. Declaro dic que va a tener el valor de x, bueno, que va a tener la clave x asociada al valor 2, y asociado al valor de 22. Entonces agrego en mi diccionario opcional que se va guardando en la función el 3, el 4, el 5, el 3 y el 4. Pero el 5 ya va con un diccionario diferente, entonces ya no hago uso de ese diccionario persistente que existe en la función, sino es otro y me daría una salida diferente. Cuando vuelvo a invocar esa función y no envío un diccionario, pues bueno, sigo manejando el persistente. Vamos a verlo. Primero invoco con 3 y luego con 4. Entonces se agrega el 3, se agrega el 4. Y luego va el 5, pero con el diccionario dic, que tiene x con 2 y y con 22. Entonces va x con 2 y y con 22 y se agrega el valor 5, 5. Cuando vuelvo a invocarlo sin proporcionar un diccionario, se hace uso del diccionario que ya tenía previamente, el que tenía el 3 y el 4. Entonces a ese 3 y 4 que está en la función o que forma parte de esa función se le agrega un 2. Vamos a seguir revisando funciones. Aquí tenemos unas que calculan promedios. Aquí tengo la definición de la función, es la función promedio, y recibe como argumento una lista. Así se indica que esto va a ser una lista, ya sea una lista o una lista de parámetros. En la definición de la función, pues bueno, está el código clásico para calcular un promedio, mi acumulador, mi ciclo, y aquí se va acumulando la n, y la n es cada uno de los parámetros que se proporcionan. Al final se devuelve ese acumulador dividido entre la cantidad de números. Y aquí donde se invoca promedio, se da la lista de argumentos, la lista de parámetros con los cuales va a trabajar. Si lo ejecuto, pues bueno, me aparece un promedio. Vamos a verlo ahora, pero con un diccionario. Ahora tiene doble asterisco. La definición de la función es prácticamente igual, únicamente aquí está n, en vez de ir recibiendo cada uno de los parámetros, va a recibir las claves. Y esas claves ya se utiliza para acceder a los números, los cuales sí ya se van acumulando, y entonces ya se devuelve el promedio. Aquí está la definición de ese diccionario: clave A con 1, B con 2, C con 3, y se envía el promedio. Se envía tanto el diccionario como otro diccionario, pero construido en los argumentos. A toma el valor de 1, B toma el valor de 2, C toma el valor de 3. Y el resultado, pues bueno, debe ser el mismo. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a verlo
uno más. Aquí están las dos funciones. Promedio recibe diccionario, prom recibe una lista. Aquí prom, en vez de enviarle la lista de parámetros, se le envía el tipo lista con un asterisco. Y aquí, pues bueno, el tipo diccionario. Lo ejecutamos. Y ahí tenemos los resultados. Esta persona es una clase. Aquí estamos viendo cómo se define una clase. Es class persona, es la clase persona. Este es su atributo nombre, que inicia vacío, bueno, con un espacio. Este doble guión bajo indica que el atributo es privado. Este es un método, es el método constructor, doble guión bajo init, doble guión bajo. Se requiere el self, es decir, el propio objeto, y un parámetro que le llamamos nombre. Entonces se construye proporcionándole un nombre a este parámetro. El método dame nombre, que va a devolver el valor del nombre, define nombre. Y aquí el método str, que nos indica que nos va a permitir tratar a este objeto como si fuera un string, es decir, poderlo imprimir. Si lo quiero imprimir, pues bueno, devuelve el nombre. Aquí tengo el print, podría ser pruebas, como por ejemplo p.define nombre, y le ponemos otro, ¿no? Otro nombre, Arturo. Y lo escribo. Persona.